500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados. Y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Ya comienza a acontecer. Debajo de esa lluvia puedo contemplar. Aleluya de aquí, gloria, aleluya de allá. Inundando los hermanos, bendición en las manos. Por la mañana volviendo a la ciudad, diga conmigo, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, diga, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y el 22, leámoslo. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Dile al que está a tu lado, no te seques. Dilo más fuerte. No te seques. Dilo más fuerte. No te seques. Diciendo gloria a Dios, tome asiento. ¿Sabe que aquí hay una enseñanza bien bonita? ¿Por qué Jesús le dijo a la higuera que no se secara? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús reaccionara de esa manera? Porque dice que él tuvo hambre. Jesús, el cual es Dios manifestado en carne, tuvo hambre. Y se acercó a una higuera que se supone que da higos. ¿Cuántos han comido higos? ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nos subíamos a las higueras y nos comíamos los higos calientes? Y las hojas de la higuera le hacen picar a uno, ¿verdad? Porque da picazón. Pero uno estaba ahí en pleno sol comiendo higos calientes, porque estaban bien ricos y dulces. Dice que Jesús tuvo hambre y se acercó a la higuera. Pero cuando fue a mirar, la higuera no estaba produciendo higos. Y se supone que tenía que producir higos. Como se supone que un cristiano tiene que dar frutos. Como se supone que un creyente tiene que tener frutos del Espíritu. Como se supone que un creyente debe de amar a Dios. La higuera fue dada por Dios para que produjera higos y no peras. Y para que así le diera de comer a las aves del cielo y le diera de comer a la gente. Pero Jesús se acerca y no hay nada. Está seca. No tiene higos. El que le había dado la vida, el que la puso como semilla, cuando fue a comer de ella, no había absolutamente nada. Y entonces la higuera está ocupando un espacio, así como ocupa un espacio cada uno de nosotros aquí en el planeta Tierra. Pero la pregunta es, ¿para qué estaba ocupando el espacio una higuera que no estaba dando fruto? Y la pregunta que viene es, ¿qué estoy haciendo yo aquí en este mundo? ¿Con qué propósito estoy en este mundo?
¿A qué vine a este mundo? Vine con un propósito. Vine a este mundo porque Dios tiene un plan conmigo. Estoy en este mundo porque Dios quiere hacer algo conmigo. Estoy aquí porque Dios quiere trabajar conmigo. Estoy aquí porque Dios quiere que dé fruto. Estoy aquí porque Dios me plantó en este lugar. Estoy aquí porque Dios quiere que le dé alabanza. Estoy aquí porque Dios me ha llamado con un plan divino. Estoy aquí porque Dios quiere hacer algo conmigo. Imagínese que yo soy cristiano y usted es cristiano y alguien se acerca a usted y necesita a esa persona una palabra, necesita a esa persona una oración suya, esa persona necesita una palabra del Espíritu, una palabra que usted lo lleve a la Biblia y le pueda explicar acerca de lo que está diciendo Jesús en alguna parábola particular, acerca de lo que Jesús habla en cuanto a la oración, acerca de lo que Jesús habla acerca de la sanidad, y usted no le puede explicar. Y es fácil salirse de la tangente y decir, no sé, pero resulta que yo he sido llamado para dar fruto. Al igual que esa higuera estaba ahí para dar fruto. Debemos de dar fruto, porque si no damos fruto, nos estamos secando. Y si usted sigue leyendo, es triste lo que Jesús le dice a la higuera. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto. Qué triste, porque esa higuera estaba ahí para dar frutos. Pero cuando se acercó a ella no había absolutamente nada. Imagínese usted que en la vida cristiana de cada uno de nosotros no estamos dando los frutos que Dios se supone nos dice que debemos de dar. Por ejemplo, no tener una palabra para aquel que tiene una necesidad. Quizás solamente le dice que tiene que buscar a la iglesia, pero eso ya no alcanza. No alcanza con decirle a la gente que hay que venir a la iglesia. La gente necesita ver que Dios vive en ti. La gente necesita sentir que Dios vive en ti. La gente necesita escuchar no tu palabra, sino la palabra del Espíritu. La gente necesita saber que tú llevas el fruto del Espíritu. Que cuando estás hablando con ellos, no eres tú el que está hablando, sino Jesucristo le está hablando. Que cuando tú le pones la mano, no eres tú el que le pone la mano, sino que Jesucristo le pone la mano. Esa es una higuera que está dando fruto. Pero esta higuera tristemente no dio fruto y Jesucristo se acercó y la terminó de rematar. Se murió, se secó. ¿No cree usted que ya tenía tiempo suficiente esa higuera de estar ahí plantada? No era una higuera que estaba creciendo, era una higuera que ya estaba desarrollada, que ya tenía tronco, que ya tenía ramas, que ya tenía raíces, que se supone que tenía que tener fruto. ¿Cuántas veces nosotros ya no tenemos tiempo de estar en la iglesia, tiempo de estar plantados en la iglesia, tiempo de decirle a la gente, ¿cuántos años tiene el evangelio? Yo tengo como 20. Y yo tengo como 30. Pero cuando hablamos de los frutos, no tiene frutos. No da frutos. ¿Cuántos hermanos ganó para Cristo? No me acuerdo. ¿Cuántos estudios bíblicos dio? Bueno, yo no estoy preparado. Es como aquel que dice, yo no estoy preparado para ser cristiano. Dígame usted, ¿quién está preparado para ser cristiano? Nadie. No me preparo para ser cristiano. Debo de creer que Cristo me puede salvar. Debo de creer que Cristo me debe perdonar. Debo de creer que Cristo me va a bendecir. Debo de creer que Cristo me va a llenar con el Espíritu Santo. Debo de creer que Él me puede cambiar. Pero nadie está preparado para ser cristiano.
Es que yo no me preparo para ser cristiano. Yo le creo a Jesucristo que Él me puede cambiar. Yo le entrego mi corazón a Él y Él me puede cambiar. Por eso no importa la condición en la cual yo vengo a Jesucristo, si yo realmente quiero recibirlo a Él. Pero para ser cristiano no me preparo. Me preparo para estudiar la Biblia, me preparo para ir a un instituto bíblico, me preparo para estudiar teología, pero para ser cristiano no me preparo. Acepto a Jesucristo, lo recibo como mi Salvador. Dejo que Él entre en mi corazón, dejo que Él me cambie. Anhelo las cosas del Espíritu, amo su palabra, me empiezo a congregar, me bautiza con el Espíritu Santo y todo empieza a cambiar. Pero es que no me preparo. Dios te prepara. Ahora, la higuera tenía todas las condiciones. Estaba plantada en un lugar fértil. La higuera había dado higos. La higuera estaba desarrollada. Pero cuando se acercó el dueño de la higuera, no tenía frutos. Por eso también hay otra parábola que habla acerca de aquel que se le dio un talento y aquel que se le dio 5 y aquel que se le dio 10. Y el que se le dio 1, dice que tuvo miedo, lo escondió, lo enterró. El que se le dio 5 lo multiplicó mucho más y el que se le dio 10 mucho más. Y cuando el dueño vino, al que le dieron 5 hizo tanto, al que le dieron 10 hizo tanto, pero el que le dieron 1, Señor, yo sé que tú eres duro. Y tuve miedo y lo escondí. Siervo inútil y negligente, quitarle el que tiene y dárselo al que tiene más. Aquí no estaba hablando si le dio 1, 5, 10. O si le dio 100, 50 o 1000. Aquí estaba hablando que le tocó su parte. Y que en esa parte de un 1%, tenía que él responder por esa parte. ¿Qué le vas a responder a Dios cuando estés enfrente de Él? ¿Qué le vas a decir al Señor cuando estés enfrente de Él? Señor, tuve miedo y me escondí. Señor, yo no sabía. Ninguno de los que llegamos al Evangelio sabíamos nada. Pero Dios en su infinita misericordia nos capacitó. Dios en su infinita misericordia nos dio palabra. Dios en su infinita misericordia cambió nuestra mente, nuestro corazón. Dios en su infinita misericordia nos preparó y nos prepara. No deje que se seque. Porque si se seca y no da fruto, ¿está pronto a qué? A ser cortado. Está pronto a morir, está pronto a quizá que Dios diga hasta aquí. Porque eso fue lo que le pasó a la higuera y uno lo mira de esa manera. Pero miremoslo del lado espiritual, miremoslo del lado humano. Miremos que nosotros fuéramos por un momento esa higuera y que Dios dijera, ya, hasta aquí. Y que Dios dijera que ya no va a dar absolutamente más nada y que Dios te cortara. Sería muy triste, sería muy lamentable. Porque esa higuera estaba para dar higos. Y los tenía que dar. ¿Qué estoy dando yo como creyente, como hijo de Dios? Estoy dando frutos como hijo de Dios. Realmente puedo alimentar a otros, realmente estoy llevando el evangelio a otros, realmente estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que Dios me dice, de ir y predicar el evangelio, de ir y a buscar a los que están perdidos, de ir a tocar las puertas de los que no quieren recibir a Jesucristo. Estoy haciendo lo que el Señor me manda hacer. Esa higuera estaba puesta ahí para que diera higos y no dio higos. Y el dueño de esa higuera llegó justo en ese momento. Muchos de nosotros hemos interpretado muy mal las cosas y decimos, esta es mi casa, este es mi carro, esta es mi ropa,
esta es mi tarjeta, este es mi teléfono, esta es mi computadora. Pero resulta que tú eres el representante de lo que tú tienes. Eres el representante de lo que tú tienes. Tienes una casa, gloria a Dios, eres un representante. Tienes un carro, gloria a Dios, eres un representante. Tienes buen crédito, gloria a Dios, eres un representante. Tienes un iPhone, tienes una computadora, eres un representante. Pero ¿sabes quién es el dueño realmente de eso? ¿Sabes de dónde proviene eso? ¿Sabe por qué tú tienes eso? Porque hay alguien más superior que tu persona y que mi persona, que nos bendice, que abre puertas, que tiene nuestro cuerpo sano, que ha bendecido nuestras finanzas, que ha bendecido nuestra familia. Y yo no sé si lo conoces, pero si no lo conoces y si no lo puedes pronunciar, yo sí lo puedo pronunciar. Se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, autor de la vida, autor y consumador de todas las cosas, dueño del oro y dueño de la plata, dueño del hombre y dueño de la mujer, dueño de la vida y dueño de la muerte, el que vive porque vive por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Solo somos representantes, no somos dueños, somos representantes. El dueño de eso se llama Jesús. Y por eso él tenía toda la autoridad de decirle a la higuera que se secara. Porque cuando se acercó a ella, no había absolutamente nada. No te seques. No esperes secarte para darte cuenta si estás bien o estás mal. No esperes que Jesús se acerque a ti y te diga, hey, ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? ¿En qué estás invirtiendo tu energía? ¿Qué estás haciendo con la salud? Hay gente que se afana tanto en trabajar que después no le alcanza la enfermedad para pagar. Sí, porque hay gente que trabaja tanto que termina enferma. Y después todo lo que hizo se lo gasta en médico. Entonces trabajó para pagar su enfermedad. Trabaja para vivir, pero no vivas para trabajar. Amén. Hay una gran diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar. ¿Ok? Trabajo para vivir, para sostener a mi familia, pero no trabajo 16, 18, 20 horas, de lunes a sábado, hasta domingo también. Esas son las personas que solamente viven para trabajar. Pero el que trabaja para vivir se conforma con 8 horas, es suficiente. Con 40 horas es suficiente. Necesito el sábado y el domingo para mi familia, para la iglesia, para servir a Dios. Y cuando Dios se acerca a este lugar y mira que la higuera está seca y que no da absolutamente nada, mire lo que pasa. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo que se secó enseguida la higuera? Muchos hoy en día no creen que las palabras de Jesús tienen poder. Lo que Jesús dice en su palabra tiene poder. Y lo que le habló a la higuera automáticamente se secó. ¿Te han preguntado por qué están secas tus finanzas? ¿Te has preguntado por qué está seca tu vida espiritual? ¿Te has preguntado por qué no sientes nada cuando vienes a la iglesia? ¿Te has preguntado por qué no sientes el deseo de hacer nada para Dios? Porque tu vida espiritual se ha secado. Porque la Biblia habla sobre la vid y los pámpanos. Sí, los pámpanos se ven muy hermosos, pero tienen que estar pegados a la vid. Y la vid es Jesucristo.
Todo lo que tiene vida tiene un dueño. Si no por algo está el texto de la Biblia que dice que todo lo que respira debe de alabar a Dios. Cuando los árboles se están moviendo y las ramas se pegan entre sí, a alguien le deben estar haciendo ruido. Quizá nosotros no podamos discernir ni entender porque somos humanos, como el trino de un pájaro, o cuando cantan las calandrias o los gorriones, y usted escucha que los pájaros muy temprano, a las 5 de la mañana, están cantando. Y quizás se paran ahí cerca de su ventana y no lo dejan dormir porque usted quiere dormir. Pero la Biblia dice, y ellos saben, que todo lo que respira debe de darle la gloria al que vive y reina. Y aunque usted no entienda el idioma, ellos le están cantando a Dios. Los árboles se están moviendo, ellos están alabando a Dios. El mar se está levantando y está emitiendo un sonido, le está alabando a Dios. Porque la Biblia es clara que todo lo que respira debe de alabar a Dios. En el mar hay vida, en los árboles hay vida, en los pájaros hay vida. Y como ellos lo saben, entonces le dan la gloria a Dios. No le importa si molestan a alguien o perturban a alguien. No, ellos han venido, ellos están ahí para darle la gloria a Dios. Y si ellos que no tienen conocimiento, si ellos que no tienen discernimiento, si ellos que no saben entender y discernir entre lo bueno y lo malo, pero que Dios nos ha dado la capacidad de entender, de razonar, de comprender y de saber que arriba de esta cabeza hay alguien superior que se llama Jesucristo. ¿Cómo no he de darle la gloria, la honra, la alabanza, la adoración? ¿Cómo no he de reconocer que Él vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Cómo no he de darle alabanza al que reina por los siglos de los siglos? Entonces, mire, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe. Ahora hablemos de la fe. ¿Sabe por qué Dios no puede hacer muchos milagros a veces entre nosotros? Porque la gente duda de que Dios puede hacer el milagro. La gente tiene fe, pero duda de la fe. Y el que duda de Dios, entonces Dios no puede hacer nada. Si tú tienes una necesidad y tú crees que Dios puede responder, Dios lo va a hacer. Pero no dudando, ni siquiera una milésima, ni siquiera absolutamente nada. No dudando. Y eso fue lo que Jesús enseña aquí. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no durares, no solo haréis esto de la higuera, sino que dijeres a este monte, quítate y échate en el mar y será hecho. Yo pregunto en esta hora, ¿tiene fe? 1, 2. ¿Se da cuenta? ¿Tiene fe? Entonces, si tiene fe, crea. Crea que Dios lo puede hacer. Crea que Dios puede mover ese monte. Crea que Dios lo puede sanar. Crea que Dios lo puede levantar. Crea que Dios puede restaurar. Crea que Dios lo puede hacer. Crea que Dios va a responder. Confiese, declárelo, dígalo, vívalo. Creo que Dios me va a sanar. Creo que Dios me va a responder. Creo que Dios me va a abrir esa puerta. Lo declaro, lo confieso, lo creo, lo vivo, lo sueño, lo hablo todo el día. Y Dios lo va a hacer. Pero cuando dudamos, eso de creer un día y dudar una semana, eso no funciona. Eso de creer aquí en el culto y salir del culto dudando, eso no funciona. Voy a creerle a Dios y a nadie más. Voy a seguir a Dios y a nadie más. Voy a confesar que Dios lo va a hacer y nadie más. Y Dios se va a glorificar. ¿Cómo explica usted que un centurión, un hombre que tenía
debajo de sus lomos una centuria de soldados romanos. Un hombre que no era judío, un hombre que era mundano, probablemente un idólatra, probablemente un impío, un pecador, un hombre que no conocía la Torá, que no conocía el Pentateuco, que no conocía el Antiguo Testamento, un hombre que no tenía conocimiento absolutamente nada de la Biblia, no era un erudito, no era un teólogo, no había ido a un seminario de instituto bíblico, era solamente un centurión que tenía a cargo una centena de personas, pero sabía que en Jerusalén había un movimiento superior a lo que él creía o le habían hablado, más superior que el Sanedrín. En Jerusalén andaba un hombre que se llamaba Jesús, que ya había resucitado gente, que ya le había dado vista a los ciegos y que llegó a los oídos de aquel centurión. Y la fama de Jesús crecía y crecía y crecía y crecía, hasta que el centurión se ve en una situación en la cual su criado está postrado en la cama y decide él ir a ver a Jesús. Y entonces entra un diálogo y le dice: Señor, yo soy hombre que también está bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Y yo he venido a ti. Y entonces dice: te ruego, tengo un criado que adolece de un mal. Y Jesús le dice, cuando él le contesta: di, yo iré a donde está tu criado. No te molestes. No te molestes porque yo no soy digno. No soy digno de que tú vayas a mi casa. Ya le estaba diciendo él, en pocas palabras: yo no soy digno de que tú vengas a mi casa porque yo soy un pecador y tú eres santo. La misma situación que se dio en el bote, cuando Jesús y Pedro ahí están pescando y Pedro se da cuenta que el que estaba al lado de él era el Dios manifestado en carne. Y Pedro le dice: Señor, soy pecador. Pues ahora serás pescadores de hombres. Y cuando Jesús le dice: yo voy a tu casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra. Di la palabra. Y Jesús empezó a mirar a los apóstoles y a los que estaban alrededor y dijo: yo no he visto tanta fe en toda Jerusalén. Conforme has creído, sea hecho. Y no había terminado el centurión de llegar a donde vivía, que el criado salió a recibirlo porque ya estaba sanado. Eso es fe. 500 grados, puro fuego santo y poder para hacer enfermedades desaparecer.